Vamos a continuar avanzando aquí hablando sobre el principio del techo. Vamos a ir a Proverbios 21:9. ¿Puedes tomar nota? Acompañarme ahí. Este pasaje, el principio del techo en las Escrituras. Proverbios 21, versículo 9. Estamos aprendiendo a cómo podemos vivir en el techo, quitar el techo sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso en este pasaje? En Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Cuando hablamos de vivir en el techo, ¿qué es lo que sucede en el techo? Entonces, cuando tenemos esta mirada celestial, cuando estamos viviendo sentados en lugares celestiales, estamos viviendo en el techo. Estamos viviendo con una mirada celestial en nuestras vidas, no en cosas terrenales, pero pensando en cosas celestiales, ¿no? Entonces, cuando estamos en el techo, no hay rencilla, no hay contienda, entonces no hay tantas peleas, no hay tanta amargura en nuestro corazón cuando estamos viviendo en un lugar celestial, cuando tenemos la mente de Jesús y no solo viendo las cosas naturales, cuando empezamos a caminar nuestra carne, cuando empezamos a solo ver las cosas naturales, es cuando empieza a entrar muchas veces contiendas, peleas, en nuestras vidas. Entonces, alguien tiene que vivir en el techo espiritualmente hablando. Alguien tiene que siempre tener su mirada en las cosas celestiales, ¿no? Cuán necesario eso es con una pareja, por ejemplo. Por lo menos una de las personas debería estar tratando de vivir en el techo, vivir pensando en las cosas celestiales, o si no, va a ser solo peleas todo el tiempo. Va a ser contiendas y peleas todo el tiempo, ¿no? Entonces, y una persona puede tratar de empezar una pelea muchas veces entre parejas, pero si la otra persona está viviendo en el techo, no físicamente ahí en el techo, mira, no me grites, no. Pero en su mente, en su corazón está viviendo en un lugar celestial, no va a ser tan rápido para lanzar la palabra después. Ah, sí, entonces, pero tú también, ¿no? Como siempre peleamos, ¿no? Entonces, pero cuando estamos viviendo en el techo, espiritualmente hablando, tal vez vamos a morder la lengua un poco más. En vez de lanzarla, te dije, o en vez de lanzar pero tú también haces eso, y cómo lastimamos, ¿no? Las personas con nuestras palabras, con nuestra lengua. Pero cuando vivimos en un lugar celestial, muchas veces vamos a ser no tan rápidos tal vez. No estamos diciendo que vamos a ser perfectos, ¿no? O completamente santos, pero tal vez algunas veces vas a ver que empiezas a morder la lengua un poco y no lanzar y empezar a poner más leña sobre el fuego de una pelea, ¿no? Espiritualmente hablando, queremos estar sentados en esos lugares celestiales. Por eso más personas en la iglesia necesitan este principio, necesitan vivir y entender este principio del techo, de subir a lugares celestiales. Otra vez no te olvides que el Señor nos llama hacia adelante y hacia arriba. Hemos visto en Apocalipsis 4, dice, sube acá, ¿no? Entonces, Él está en un lugar celestial, Él está en un lugar alto, y por eso queremos subir, estar donde Él está. No solo pensando en las cosas terrenales todo el tiempo, pensando en las cosas celestiales que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en el techo hemos visto, tenemos una visión diferente, tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Por eso, el pasaje que hemos visto ayer de los atalayas, que están en un lugar alto, que con el propósito de ¿qué? De cuidar la ciudad, de proteger a las personas, de ver de dónde está viniendo el enemigo, de dónde está viniendo su ataque, ¿no? Entonces, para poder cuidar, para poder informar las personas, queremos una visión celestial, otra perspectiva, para poder ver todas esas cosas, ¿no? Entonces, tenemos una visión completamente diferente en el techo. Si estamos viviendo en este terrado, no vamos a perder tantas veces nuestra paz, que es tan fácil para perder cuando solo estamos en cosas terrenales en nuestras vidas. ¿Y cuál es el problema? Muchas veces, y no solamente en parejas, pero en cualquier relación,
estamos siempre esperando el cambio de la otra persona, ¿no? ¿Por qué no cambian, Señor? ¿Por qué no cambian? Yo voy a cambiar cuando ellos cambian, ¿no? Entonces, pero el Señor dice, no, tú tienes que cambiar y yo voy a preocuparme por ellos. Pero nos cuesta tanto entender eso que primero el Señor quiere arreglar y cambiar nuestras vidas y después empezamos a ver cambios a nuestro alrededor. Entonces el Señor nos está diciendo, tú tienes que cambiar y ellos van a cambiar después. Pero ¿cómo somos cambiados? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces si queremos que haya menos peleas, menos contiendas, tenemos que entender a vivir aquí. Tenemos que entender a poner nuestra mirada en lo celestial. Tenemos que entender a tener la mente de Jesús. Y puedes imaginar, déjeme lanzar eso, ¿puedes imaginar 2 personas tratando de vivir aquí? Eso es algo precioso. Eso es algo hermoso. Sí, vamos a tener problemas todavía, hay peleas y cosas, pero cuando las 2 personas están tratando de vivir en eso, es algo precioso y hermoso lo que el Señor puede hacer. La perspectiva que 2 personas pueden tener es más amplio y más grande que solo una persona, ¿no? Entonces es algo precioso, ¿no? Como siempre yo decía a mi esposa, podemos hacer muchas cosas separados para el Señor, pero yo creo que podemos hacer más cosas juntos que separados, ¿no? Entonces cuando trabajamos juntos y cuando el Señor une a 2 personas, es para hacer también una obra más grande también, ¿no? Entonces, eso es lo que va a detener las peleas muchas veces, es poder vivir con esta perspectiva en nuestras vidas. Pero obvio, para estar allí, en aquel lugar, requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo para nuestra parte. Yo creo que no es algo fácil, pero es algo posible que podemos hacer en nuestras vidas. Nos vemos algunos otros pasajes. Toma nota de Lucas 17. Vamos ahí un momento. Lucas 17, 30 a 32. Lucas 17, 30 a 32. Dice la palabra, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, subraya eso, en la azotea, porque cuando hablamos de azotea, estamos hablando del techo, estamos hablando de este lugar alto. El que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Ese versículo 32, ¿no? Pero el que esté en la azotea, entonces va a haber muchos en la venida del Señor que no van a estar en la azotea, no van a estar en un lugar alto, ¿no? Entonces queremos estar preparándonos, queremos ahora tratar de prepararnos para tener esta visión celestial, para tener esta perspectiva en nuestras vidas, porque muchos no van a poder hacerlo. Como dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que sucedió con la mujer de Lot? Están saliendo de Sodoma y Gomorra y ella mira atrás. Entonces es lo que Jesús nos está tratando de enseñar, no mirando atrás, no mirando en las cosas terrenales, pero tener tu mirada hacia arriba en las cosas celestiales, en todo lo que estamos haciendo para la eternidad, ¿no? Entonces, no tienes que regresar para sacar esos bienes. Tu mente no va a estar en las cosas terrenales. Y vemos en la palabra que no hay nada mal en tener posesiones. El Señor quiere bendecirnos. No está mal que tienes posesiones, pero entramos en un lugar peligroso cuando las posesiones empiezan a poseernos. Cuando las posesiones empiezan a tomar primer lugar en nuestra vida. Por eso cuando Jesús habla al joven rico, dice, una cosa te falta. Tienes que vender todo y venir y seguirme. Qué hermosa invitación, porque muchas veces, no cada vez Jesús invitaba a las personas y ya ven y seguirme. Muchas veces decía, no, tienes que regresar a tu casa porque mi propósito para ti es que tú vas a hacer un testimonio en tu casa y tú vas a hablar a todas las personas. Hubo un propósito. Pero este joven rico dice, no, quiero que dejas esas cosas, vendes esas cosas y vienes para seguirme. Pero el joven tenía muchas posesiones, dice, y se fue triste. Y no hubo un cambio en su vida.
Entonces hemos estudiado eso en el arrepentimiento de obras muertas, que era un tipo de remordimiento solo por la cantidad de posesiones que tenía. No produjo un verdadero arrepentimiento en su vida, ¿no? Pero una de las excusas que muchas personas usan, que vemos en la palabra de Dios, para no caminar con el Señor son las posesiones. Son las posesiones. Y hay otras excusas también. Si quieres tomar nota, está en Lucas 14, 16 a 20. Lucas 14, versículos 16 a 20. Hay la excusa del trabajo también. Muchos usan su trabajo como excusa para no caminar con el Señor. Muchos usan posesiones. Y la otra excusa muy grande es la familia, para no caminar con el Señor. Sí tenemos que tener responsabilidades. Nuestra familia es importante, pero mi familia tiene que entender que Jesús es primero. Mi familia tiene que entender que Jesús es mi primer amor. Y que en realidad yo voy a dar el tiempo al Señor que Él necesita y que Él merece. Y mi familia tiene que entender también y respetar eso, ¿no? Pero cuando vivimos aquí arriba vamos a tener una visión celestial y nuestras posesiones no nos van a poseer, ¿no? Entonces somos librados de una cierta manera del amor a las posesiones aquí, cuando vivimos en el techo, cuando tenemos esta perspectiva, ¿no? Entonces los que se quedan aquí abajo se quedan aferrados a sus posesiones, se quedan aferrados a las cosas naturales. Por eso Jesús dice, si estás aquí arriba no tienes que preocuparte por bajar y recoger tus cosas, porque ya tienes muchas bendiciones espirituales. No tenemos que preocuparnos por las cosas terrenales, ¿no? No hemos traído esas cosas con nosotros cuando hemos entrado en el mundo, no vamos a llevar esas cosas con nosotros a dejar este mundo, ¿no? Entonces los que viven en la azotea, en el techo, tienen una revelación nueva, tienen una revelación fresca. No van a estar atados a sus posesiones. No van a estar atados a sus posesiones. Una vez más, no está mal tenerlos, pero todo en su orden, ¿no? En Hechos 10, vamos a ir un momento a ver este pasaje, lo que sucede con Pedro, porque aprendemos muchos principios hermosos aquí hablando del techo, y lo que sucede en el techo. En Hechos 10, toma nota de versículos 9 a 22. Hechos 10, versículos 9 a 22. Hechos 10, 9 a 22. Quiero leer esos pasajes y vamos a ver algunos principios. Tú puedes estudiar los primeros 8 versículos en este capítulo de Hechos 10, pero está hablando de cómo los cielos están siendo abiertos ahora a los gentiles, como el Señor está alcanzando a los gentiles. Puedes leer eso en los primeros 8 versículos. Pero en Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Sobre eso, subió a la azotea para orar. Entonces, ¿qué cosas suceden cuando estamos en el techo? ¿Qué cosas suceden cuando tenemos esta visión celestial? La primera cosa es que cuando estamos en el techo hay oración. Toma nota de eso. Hay oración. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Si seguimos viviendo horizontalmente, no vamos a tener una visión ni un cielo abierto sobre nuestras vidas. Y cuando vivimos en la esfera espiritual, en lo alto, orar se vuelve fácil. Se vuelve fácil para nosotros. Porque ¿qué es la intercesión? La oración, podemos orar y tenemos nuestras necesidades, pero cuando empezamos a interceder, hay niveles de oración. Yo empiezo a orar por tu necesidad, no mi necesidad. Y es lo que sucede. Entonces hay un cambio en nuestra oración cuando estamos viviendo aquí en un lugar celestial. Porque una vez más ellos están preocupados por el paralítico, por la necesidad del paralítico, no por sus propias necesidades, ¿no? Entonces mi oración cambia. La intercesión es yo empiezo a orar por las necesidades de las otras personas.
no solamente mis necesidades. Eso es algo hermoso que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Pedro subió a la azotea para orar cerca a la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Wow, qué hermoso. Nunca he visto eso antes, pero cómo afecta tu hambre por la palabra cuando empiezas a subir a este lugar, cuando empiezas a subir y tienes esta visión celestial, esta otra perspectiva, vas a tener más hambre también por comer la palabra de Dios. Qué glorioso, qué hermoso, ¿no? Entonces, vas a tener más hambre, vas a querer comer y devorar más la palabra de Dios cuando alzamos nuestros ojos y no estamos viendo solo cosas naturales, sino cosas celestiales. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y ahorita te voy a dar la definición de esta palabra, el versículo 11, y vio el cielo abierto. ¿Qué es lo que sucedió? Tuvo una visión, ¿no? Entonces, sobrevino un éxtasis. La palabra significa, éxtasis significa sobrecoger de asombro. Sobrecoger de asombro o entró en un asombro. Entonces no estamos diciendo que ha salido de control de todo de lo que estaba sucediendo, pero muchas veces la presencia del Señor puede ser tan fuerte que sí afecta a nuestro cuerpo. Y a veces nuestro cuerpo no soporta el peso de la gloria de Dios. ¿No? Hay muchas veces cuando he recibido oración que por el peso de la gloria y la presencia, muchas veces he tenido que doblarme, tengo que inclinarme por el peso de la gloria. Obvio, la iglesia ha llevado eso a un extremo, ¿no? Solo alguien viene a tocarte y ya estás cayendo por atrás. Esos caídas de cortesía, ¿no? El pastor no debe tener unción si no están cayendo las personas. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde hemos aprendido todo lo que hemos visto? Pero la palabra dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Muchas veces viene la presencia de Dios y no estás acostumbrado al peso de la gloria y nuestros cuerpos no pueden aguantar tanto, pero mientras vaya creciendo, puedes empezar a caminar en eso, ¿no? Entonces tampoco es hacer esas cosas, a llevarlo al otro extremo de pentecostal y eso, a sacudirte tanto, ¿no? Que por el peso de la gloria de Dios. Están sujetos a los profetas, ¿no? Entonces sí hay momentos cuando están fuertes, ¿no? Pero sobrecoger de asombro es lo que significa la palabra. Entonces tuvo una visión, ¿dónde? Aquí arriba. Tuvo una visión aquí en un lugar celestial, ¿no? También vio el cielo abierto. Y de eso se trata, de tener un techo abierto, caminando con un cielo abierto sobre nuestras vidas, un cielo abierto personal en nuestras vidas, no solamente en la iglesia. Yo no quiero sentir la presencia de Dios solo en la iglesia, quiero sentir la presencia en mi casa. Quiero sacar la guitarra en mi casa con mis hijos y cantar y sentir la presencia allá, no solo aquí. En cualquier momento, si tengo la oportunidad de orar por alguien en la calle, quiero sentir la presencia de Dios. Quiero tratar de caminar con este principio en mi vida, con un cielo abierto. Pero cada persona va a tener que tomar la decisión. Y estoy orando para que el Señor toque muchos corazones en este lugar, para poder buscar más del Señor. Pero un cielo abierto, ¿qué significa un cielo abierto? Que no hay impedimentos, no hay obstáculos, y el Señor puede hacer lo que Él quiere hacer. Que Él tiene la libertad de moverse. Entonces se necesita un cielo abierto para que el mundo pueda entrar en la presencia de Dios. Se necesita personas caminando en autoridad. Es el momento cuando la iglesia cambia para siempre. Se convierte en una iglesia caminando con el Señor, ¿no? Entonces queremos este cielo abierto sobre nuestras vidas. Tú puedes leer el resto de este pasaje, pero también tuvo una revelación divina aquí.
¿Qué es lo que dice? Entonces, y tuvo gran hambre, versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Subraya eso es algo que podemos aprender. Señor, no. La palabra Señor significa dueño absoluto. Entonces, en realidad nunca podríamos decir Señor, no, si Él es nuestro dueño absoluto. Va a decirnos cuánto tengo que comer, Señor. ¿Cuán rápido? No, Señor, no. Porque si es nuestro dueño absoluto, no vamos a decir no. Vamos a decir, no sé, pero tu voluntad, no mi voluntad. Sí, Señor. ¿No? Entonces, ¿cuánto necesito comer? Entonces, ¿qué es lo que dice después? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Oh, gracias, Señor. Gracias por hablarnos 2 veces, ¿no? Una vez que no escuchamos, habla otra vez, ¿no? La primera vez que no entendemos, sigue hablándonos. Gloria al Señor por hablarnos 2 veces. Él es el Dios de las segundas oportunidades, y las terceras y cuartas y quintas, ¿no? Entonces, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, en la azotea tuvo una revelación divina. Por eso queremos estar en este lugar. Queremos una revelación divina. ¿Cuál es la revelación que Pedro recibió? Todo lo que Dios ha limpiado es limpio de verdad. Amén. La revelación de la azotea. Jesús ha muerto por todos. Todo lo que Dios ha limpiado es limpio de verdad. Es lo que dice la palabra. Lo que el Hijo ha liberado es libre de verdad, ¿no? Entonces, vamos a ver, tal vez terminamos esta mañana leyendo los otros pasajes, porque esto de Marcos 2, 1 a 12, donde encontramos esta historia del paralítico, encontramos en otros evangelios. Vamos a Mateo 9 por un momento. Quiero leer rápido estos pasajes, porque como les dije, cuando encontramos historias en varios evangelios, es bueno comparar los otros pasajes para aprender más detalles, ¿no? Mateo 9, 1 a 8. Mateo 9, 1 a 8. Mateo 9, 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Solo toma nota de eso, pero Jesús siempre está dispuesto a ir al otro lado. Jesús siempre está dispuesto a cruzar al otro lado, ¿no? Cuando está ahí el hombre lastimado en el camino, en la historia del buen samaritano y el sacerdote levita ya no quieren acercarse. Hay un buen samaritano que decide cruzar al otro lado para ir y ayudarle. Y esa es la imagen, es el corazón de Jesús. Él siempre está dispuesto a encontrarnos donde nosotros estamos. Amén. Entonces, también hay una diferencia aquí que vemos entre los discípulos y las multitudes. Los discípulos cruzan al otro lado con Jesús, pero las multitudes muchas veces solo vienen para recibir su milagro, recibir su sustancia, su sanidad, y vuelven a sus casas, ¿no? Pero vino a su ciudad, y hemos visto en el otro pasaje, en este caso dice su ciudad, ¿no? Pero en Marcos 2, ¿qué es lo que dice? Capernaum, hemos visto esto. Entonces hay otros detalles, ¿no? Si solo leemos Mateo, no vamos a entender que su ciudad es Capernaum. No vamos a tener la revelación que es villa y aldea de consuelo. Por eso necesitamos comparar los evangelios, ¿no? Entonces, Capernaum vino a su ciudad y como les dije, algunos comentaristas piensan que Jesús estaba en su casa, su propia casa. Amén. Entonces, si queremos encontrarnos con Jesús, tenemos que hacerlo en un lugar de consuelo. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son
donados. No, entonces le trajeron un paralítico. Qué importante es estudiar todos los otros evangelios, porque si solo estudiamos Mateo, no vamos a tener la revelación que han tenido que subir al techo para bajar el paralítico a los pies de Jesús. Solo dice, le trajeron a Jesús un paralítico. Por eso es tan importante comparar los evangelios. Y muchas personas dicen, pero dicen cosas diferentes, hay detalles diferentes, pero en realidad eso es algo bueno. Cuando encontramos detalles diferentes en cada evangelio, como que nos da más información, en realidad es algo bueno, es algo muestro que sí es la verdad. Porque si todos estaban ahí los cuatro, ¿a qué vamos a decir de esta historia? Ya, todos dicen lo mismo. No, Mateo da algunos detalles, Marcos da otros detalles, y eso me muestra que es la verdad, porque si tú escoges a dos personas que van a hablar del mismo evento, algo que sucede, ¿no? Y tienen que hablar de su experiencia, cada persona va a hablar diferentes detalles, pero con el mensaje básico, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Entonces, es lo que está sucediendo cuando encontremos esos otros detalles, ¿no? Entonces, trajeron a un paralítico tendido sobre una cama y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, ten ánimo. Cuando habla de ten ánimo, toma nota de este pasaje de Josué 1, 6 a 11. Josué 1, 6 a 11. Y déjame leerte este pasaje. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas, ¿no? Entonces, esfuérzate y sé valiente. Está diciendo aquí al paralítico, ten ánimo, ten ánimo. Entonces, versículo 5. O entonces los escribas, decían dentro de sí este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Versículo 5, porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Una pregunta ahí para los escribas y los fariseos, pero en realidad los dos son exactamente iguales. Los dos son exactamente iguales. Entonces, porque nuestra sanidad está incluida en nuestra salvación. Estamos hablando de eso en el primer mensaje de domingo, que una de las definiciones de salvación es sanar. Entonces la sanidad es parte de nuestra salvación. Entonces cuando recibimos nuestro perdón y nuestra salvación, somos sanados también. Es algo hermoso, ¿no? Entonces existen ciertos, como estamos hablando también, ciertos obstáculos, impedimentos para recibir nuestra sanidad. Y uno de los más grandes es la falta de fe. Tal vez no una falta de fe en la persona que está orando, pero la falta de fe en la otra persona, en recibir su sanidad. Algunas personas no están dispuestos a recibir la liberación y la sanidad. Y yo he tenido experiencias en orar por alguien y en poner mis manos y como que sientes que la presencia de Dios está fluyendo. Y sabes que la persona está dispuesta a recibir. Pero he tenido otras experiencias en orar por alguien y en poner mis manos y orar. Es como que no sientes, como que sientes que hay un muro allí que está regresando todas estas cosas, ¿no? Entonces como que no quiere fluir. En realidad muchas veces la persona no está dispuesta por falta de fe o no piensa que va a ser sano a recibir su liberación y su sanidad, ¿no? Entonces, en Lucas 5 leemos otra instancia de este. Déjame terminar de leer el resto de esos versículos aquí en Mateo 9. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, hemos visto esa palabra autoridad, para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a Lucas 5, 17 a 26. Esa es la otra referencia de esta historia. Lucas 5,
17 al versículo 26. 5, 17, 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Qué hermoso, esas cosas no hemos visto en Marcos, pero ellos querían, vemos su corazón de poder ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio. Subraya eso, poniéndole en medio, porque ese es el lugar donde queremos estar, en medio, delante de Jesús. Pero una vez más, todas esas cosas suceden cuando Jesús está enseñando la palabra. Cuando el Señor está enseñando la palabra, entonces mucha sanidad, mucha liberación está siendo derramada cuando Jesús está enseñando la palabra. Dice que el poder del Señor estaba con él para sanar y estaba enseñando, estaba predicando, ¿no? Entonces hay poder, un poder fuerte en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? En la palabra de Dios. Versículo 19, poniéndolo en medio delante de Jesús. Versículo 20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Una vez más, la fe es algo que Jesús tenía que ver en ellos, ¿no? Y dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El propósito de todo también es que Jesús puede recibir la gloria, para que el nombre del Padre puede ser glorificado. El hombre paralítico, que ahora tiene un caminar con Jesús, ha ido a su casa glorificando a Dios. Ese es el propósito, que glorifica a Dios. Y ellos, los que se quedaron, empezaron a glorificar a Dios también. En su vida y en la vida de ellos, Dios ha recibido la gloria. El Padre ha recibido la gloria y eso es el propósito, ¿no? Entonces, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Déjame decirte que después de recibir nuestra sanidad, tenemos que levantarnos. Dice, levántate. Levántate y sigue caminando. También dice, toma tu lecho, y el lecho representa su testimonio, porque dice, donde él estaba acostado antes. Está llevando su lecho, pero ¿por qué necesitas un lecho si estás caminando? Es que tengo un testimonio para compartirte. Tengo este lecho, tengo este testimonio, porque antes yo me echaba ahí, en este lugar. Yo era tiempo pasado paralítico. Pero ahora estoy caminando, estoy dando gloria a Dios. Y ese es mi lecho, porque ese es mi testimonio. Yo antes me echaba aquí, pero no necesito este lecho ahora, pero voy a llevar esta cama conmigo para que pueda ser un testimonio. Entonces Jesús dice, levántate, toma tu testimonio contigo y anda a tu casa. Gloria a Dios. Tal vez queremos dejar el lecho muchas veces, pero el Señor dice que tenemos que tomar nuestro lecho, tomar nuestro testimonio para que otras personas puedan recibir esta revelación también. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 1:4, 2 de Corintios 1:4,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tenemos que caminar con nuestro lecho, que eso sea nuestro testimonio, y recibimos sanidad, liberación, consuelo, para poder consolar a las otras personas. Dice, se fue a su casa. Entonces la importancia de recibir su sanidad y llevar la sanidad, llevar la bendición a su propia casa, para afectar su familia. Entonces lo que recibimos en la iglesia no solo para nosotros, es para llevar eso a nuestra casa también, para que el Señor pueda hacer una obra en sus vidas. Tal vez ellos nunca van a venir a la iglesia. Tal vez nunca van a tomar la decisión de estudiar la palabra de Dios, pero podemos llevar esta sanidad y esta bendición a ellos. Y tal vez van a decir, pero ¿qué te está pasando? Y puedes tener la oportunidad de decir, ¿qué es este lecho que tienes? Déjame decirte, yo era paralítico. Y ahora estoy caminando con el Señor por el testimonio y la gloria del Señor Jesús, ¿no? Entonces, el paralítico no podía caminar, pero esos 4 varones estaban desesperados, determinados de llevarlo a los pies de Jesús. Después de recibir su sanidad, él ha empezado a caminar. No podía caminar, pero ahora está caminando a su casa. Se trata de nuestra sanidad y liberación para poder recibir y ayudar a otras personas. Que él podía levantarse, tomar su testimonio y ir a su casa para ser un testimonio para las otras personas. Eso es el principio de vivir en el techo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por una palabra tan hermosa, Señor Jesús. Y es tu palabra que tiene poder. Es tu palabra que nos transforma, Señor. Queremos caminar contigo, no queremos ser paralíticos. Y gracias a Dios por todas las personas en nuestras vidas, personas en nuestras vidas que han tomado la decisión y tenían la determinación de llevarnos a nosotros, Señor, a tus pies. Ahora queremos caminar y queremos llevar a otros a tus pies, Señor Jesús. Gracias que hay sanidad y liberación en tu presencia. Y queremos recibir nuestra sanidad y queremos levantarnos, tomar nuestro testimonio, tomar nuestro lecho y andar y ser luz y ser un testimonio en esta tierra, Señor Jesús. Ahora te pido en tu nombre, con el poder de tu Espíritu, Señor, para los estudiantes que están aquí, Señor, quita este techo, Señor, sobre sus vidas. Derrama, Señor, bendiciones espirituales, Rey. Derrama tu gloria, derrama tu presencia, derrama visiones, derrama revelación, Señor Jesús. Derrama más sobre sus vidas, Señor. Quita este techo, Señor, de bronce, para que tu Espíritu Santo pueda fluir sobre sus vidas, para que ellos puedan ser luz y un testimonio aquí en la tierra, Señor. Queremos poner esta palabra en práctica, Señor. Quita el techo sobre este lugar físico para que tu gloria pueda descender, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el poder de tu Espíritu y tu palabra. Te amamos, Señor Jesús. En tu glorioso nombre, Jesús, oramos. Amén.